pero también tiene su dinerito ahí. Es la maestra Dominga María Coma. Buenos días, maestra. ¿Cómo está usted? Buenos días, don Julio. Y con usted a ese equipo que hace posible que lleguemos a esa comunidad educativa de República Dominicana y de otros países del área. Así que, don Julio, se sigue observando esa improvisación. Perdón, Dominga, antes de usted entrar, ¿y qué le parece la situación de la educación en Haití con el inicio del año escolar? Que el jefe de la banda temible ese de los, no sé cómo es que se llama, Mau Mau 9, que se dijo que no, que el año escolar no podía iniciar y no inició. Bueno, don Julio, es muy triste, de verdad, porque lo único que salva a un país y lo que es sinónimo de libertad es la educación. Entonces, bueno, en Haití eso es consecuencia de todo lo que está pasando. Sin embargo, es muy notorio y hasta de reconocimiento. Yo que he trabajado mucho con población haitiana, cuando trabajé con niñez en calle, eh, la familia valora mucho la escuela para sus hijos, porque sabe que es la única manera de salir de esa pobreza extrema, de esa miseria en que le toca vivir por falta de todo. Es un país no planificado igual y donde ya el terror, la violencia, es que gobierna y yo sigo diciendo el hermano país de Haití. Tenemos que tener cuidado porque al final nosotros convivimos con haitianos. Por ejemplo, en esas escuelas del sur, don Julio, por eso es que yo insisto en que la educación tiene que ser focalizada. No es lo mismo, y yo que he tenido contacto y también trabajé con maestros en formación en todo lo que fue Barahona, Neiva, Pedernales, Dajabón, incluso tuve la oportunidad cuando fui dirigente de ADP, de ir a presentar la ADP en el hermano país de Haití. Tuve esa oportunidad de compartir con un intérprete, claro está, pero tuve la oportunidad de que desde la ADP, cuando usted decía que era eminentemente solidaria, y así fue, recuerdo que los dirigentes de Haití solicitaron que querían que se le fuera a dar orientaciones de por qué, cómo funcionaba la ADP República Dominicana. Y en esa ocasión siendo yo dirigente, tuve esa oportunidad de compartir esa ADP, esa estructura de ADP República Dominicana y esa fortaleza que siempre tiene, no es que ha tenido, es que tiene. Y me tocó en esa ocasión, estoy hablando más de 15 años, de tener el privilegio de compartir lo que nosotros habíamos hecho desde la ADP, desde esa estructura, desde su formación, que yo le invito. Ahí hay un texto que se hizo, que se publicó en la gestión anterior, pero que se hizo en la gestión anterior, y es un texto que si usted lo lee, usted se edifica para el nuevo dirigente del ADP y lo viejo que algunos, porque el texto es nuevo. Hay viejos dirigentes del ADP, pero el texto que usted lo ha mostrado en varias ocasiones por esta vía es nuevo. Y justamente, don Julio, de eso quiero yo hablar. Usted hablaba del tiempo, el tiempo, el tiempo de la escuela. Recuerdo un ministro que focalizó el tiempo de la escuela. Yo creo que es hora de que el país, educadores, todo el país se coloque en defender el tiempo de la escuela. Calidad y tiempo deben andar juntos. Yo soy de la que digo que el tiempo, la cantidad, tiempo es igual para toda la persona, para todos los seres humanos es igual. Nadie tiene más horas que otro. No importa que en otra latitud en este momento es de noche y aquí es de día, pero vamos a tener la misma cantidad de horas. Entonces, yo he estado reflexionando, indagando, conversando con educadores, porque eso es lo que a mí, en eso me dedico y eso es lo que me gusta. Y por la importancia que tiene. Y he estado conversando con tantos educadores y hay tantas situaciones de las que no se está aprovechando el tiempo en la escuela. Porque en estas escuelas, que por razones tienen locales alquilados o que no tienen agua, que si llueve, llueve afuera, campa afuera y llueve dentro. Entonces,
la cantidad de horas que está establecido en el calendario escolar, por más que usted quiera, no se va a cumplir con ese estudiante. Y nosotros tenemos una tradición que es muy difícil, que cuando usted dice que si el año escolar terminó en junio, el 29 de junio, como está establecido, no es verdad que usted va a decir, no, no, lo que pasa es que yo terminé yo comencé el año escolar 20 días después. Entonces yo no puedo terminar igual que los demás si yo comencé un año escolar 20 días después. Y eso va, ¿a quién perjudica? A la familia, a los estudiantes, a los hijos de los más pobres, porque eso se da en la escuela pública, no en la escuela privada. La escuela privada, los pequeños comenzaron la primera quincena de agosto. Uno tiene sobrino, uno tiene hijado que van a las escuelas privadas, porque hay padres que aún siendo de escasos recursos económicos, pero saben la importancia de que su hijo recibe educación de calidad y lo colocan en un colegio, aunque ellos no tengan con qué pagarlo. Ellos van y lo inscriben ahí. Así vayan pagando, cuando se cumplen 3 meses, pago uno. Pero ellos están conscientes de eso, que es lo que quisiéramos cambiar en este país. Y que tuvimos al punto, en gestión anterior, se tuvo al punto. Así como se menciona gestión anterior para decir que no se hizo, que se hizo mal, que se hizo así o así, también hay que mencionar que en gestiones anteriores se hicieron grandes esfuerzos, sobre todo con el tema de jornada escolar extendida, donde colegios cerraron y no cerraron por pandemia, cerraron porque la calidad se veía como una luz en el camino y la calidad de la educación pública se veía en mejoría. ¿Qué hicieron? Más de 300 instituciones, sobre todo religiosas, que pusieron esos colegios con toda su estructura a disposición del ministerio. Y es lo que se llama el famoso convenio. Búsquenlo. Ahí hay un padre que es el encargado. Entonces, ¿para qué? Para que esos estudiantes que no tenían, que nos faltaban las aulas en la escuela pública, entonces disponer de las aulas de esos centros educativos. Y qué bueno. Yo le puedo mencionar, ahí está el colegio en Gasco de San Pío X, que con una estructura, con una tremenda estructura del 1503, y esa instalación pasó al sector público. Tenemos aquí en el 1502 tenemos el CESCAR, el Santo Cura de Ar, que también pasó a ser público. Tenemos la mayoría de los salesianos pusieron a disposición sus centros educativos para que los hijos de los pobres entren. Y todo, incluso en centro que se tenía, que solamente iban los hijos de los funcionarios por la calidad, como es Nuestra Señora del Carmen, como ITESA. No, ahí se hizo toda una política educativa de priorizar a los más pobres, de priorizar a los que no lo llevan en vehículos, sino que llegan a pie y que llegan en vehículos, pero del sector de personas pobres. Incluso para usted inscribirlo tenía que demostrar y tiene que demostrar que él es del sector. Y si queda inscripción, porque la escuela pública es para todo, pero se prioriza, no es que no se inscriban, pero se comenzó a priorizar lo del sector, lo de más cercano a la escuela, y así debe ser. Mire, don Julio y mis compañeros que me escuchan, yo tengo aquí una lista. ¿Cómo es posible que yo tenga lista de niños y niñas y jóvenes que están esperando un turno para ser matriculado en una escuela? Pero ya el año escolar comenzó. ¿Cuántos días de clase tenemos? Y tenemos padres, abuelos, vecinos rogando por una inscripción, porque viven en el sector. Porque usted dice, bueno, pero hay más escuela cuando uno va al centro. Ayer una madre que me llamó ayer en la tarde me decía que el director le decía, pero este no es el único centro, pero un padre no tiene para darle un transporte a un hijo para trasladarse todos los días. Es posible que él lo consiga para 2 o 3 días a la semana o una semana al mes, pero el padre no tiene para darle ese pasaje todos los días para que ese joven se vaya al liceo y tenga que tomar un transporte. En algunas ocasiones se han querido hacer intentos de darle alguna tarjeta, que si usted es estudiante no pague el transporte. Eso también existe lo que se llama bienestar estudiantil.
que lo manejaba el INAVIE. Entonces, que a usted le dan una tarjeta y con esa tarjeta usted se puede montar en el transporte público y no tiene que pagar. Eso también. Por eso yo insisto en que la educación tiene que ser una prioridad nacional en este momento, con el tema del COVID, ahora en la región este. Entonces, el tiempo de la escuela tiene que ser respetado, pero por todo el mundo. Eh, los padres, qué busca una familia que tenga una escuela? Seguridad y calidad en lo que sus hijos aprenden en esos procesos pedagógicos. Mire, cualquier escuela, que es lo que da la institución privada, seguridad, que si usted dice que envió el niño a la escuela tiene las puertas abiertas y lo está recibiendo. No es posible que yo envíe mi hijo a la escuela, mi nieto a la escuela, y le diga, no, hoy no va a haber docencia. Dígale a su papá que por razones X, hoy vinieron a reparar o vinieron a pintar o tenemos una reunión. No, eso es muy delicado, pero tan delicado es que usted como directora de centro, como equipo de gestión de un centro educativo, usted no puede permitir que cualquier persona, sin la autorización debida y sin usted saber para qué va a hacer contacto, se va a dirigir tanto al profesorado como al estudiantado. No, el docente, ese equipo de gestión de los centros educativos, tienen que estar en ese constante trabajo de que en la escuela es un tiempo de proceso pedagógico permanente. Usted no puede dejar entrar. Yo recuerdo que antes dejaban entrar hasta una persona para que enseñara cualquier situación de salud para solicitar que le den dinero, pero también pasan vendedores de toda clase y quieren que lo dejen pasar a la escuela. Y ni se diga cuando llega mayo y junio, todas esas personas que venden esas ofertas de graduación, que me da la gana de decirlo, que a veces es una estafa. No siempre, pero a veces sí. Que nadie tiene que pagar 4,000 pesos porque tiene un derecho de graduación y a eso le incluye X. No, no, no. Eso no debe ser así. Entonces, usted no puede dejar pasar vendedores para que pasen a las aulas. En las aulas están los actores principales, el director, el maestro, el coordinador pedagógico, el psicólogo. Y si hay que pasar para dar algunas orientaciones, qué sé yo, de educación financiera, orientaciones de cómo cuidar el medio ambiente, educación vial, eso se hace a través, eso se planifica con ese equipo de gestión. Entonces usted lo planifica y entonces ya usted sabe que esa persona va. Todo lo que ocurre en un centro educativo tiene que ser curricular. Por eso el currículo es abierto y flexible, pero planificado. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí que estas escuelas, como la que están presentando todos estos medios en Sabaneta, una escuela que, bueno, yo que dije que usen los locales para aprovechar el tiempo de la escuela, que usen los locales de la zona, pero tampoco dijimos que usaran el bar o la discoteca. Hay una escuela que ayer salió en los medios de comunicación, no le estoy diciendo yo, en Sabaneta, en Azo, o sea, creo que Sabaneta arriba, que está funcionando en un bar. Parece que el bar lo cerraron. Bueno, pero si el bar lo cerraron y lo acondicionaron y el dueño del bar dijo, ya no funciona como bar, no hay problema. Si no funciona como bar, si solamente ya un local que está ahí en desuso. Ahora, pero si funciona, yo no puedo tener un centro que de noche es un bar y de día una escuela. Eso yo creo que ni siquiera en Haití, que están en una situación como la que están. Entonces, el tiempo de la escuela, Julio, tiene que la comunidad educativa garantizarlo, pero quienes más lo tienen que garantizar son las autoridades. Debo ponerle esta noticia positiva ahí, profesora, para que me la comente. Yo la comenté anoche en Hablan los Educadores. Mire este ahí que le voy a poner ahí. Más de 8,000 presos se matriculan en el nuevo año escolar del sistema penitenciario. Sí, don Julio. Dice casi una tercera parte de los presos están alfabetizándose o están en primaria, Julio, mire, primaria o están bueno, en secundaria. Yo feliz de que usted me permita comentar esa noticia, porque déjeme decirle que hace más de 8 años, que no eran tanto, eran menos, eran algunos 800, no llegábamos a 1,000, pero ahí, sobre todo en el penitencial de la Victoria, que no es un centro modelo, funciona la escuela y funciona
funciona 3 días a la semana. Yo no sé si funciona así ahora, pero cuando yo estuve en la Regional 10, con el distrito 1002, que es el que le pertenece, digo La Victoria, ahora no sé en cuál es otro centro, pero en los Casi centros modernos ya no tenían eso. Pero en en La los Victoria, centros especiales, ¿cómo que le llaman a los centros modelos? sí, centro moderno, En todos los centros modelos están funcionando. centros modelos. Modelos y le están Ujú. funcionando. Y hay Pero déjeme decirle que siendo La Victoria, 8.350. sí, Dice que una mire, tercera don Julio, parte de la población carcelaria. sí, siendo La Victoria, que no es centro modelo, sin embargo, ahí se da una dinámica, mire, digno de replicar. ¿Usted sabe por qué? Porque quienes imparten docencia son los mismos internos. Y hay un intercambio, sobre todo en lenguas extranjeras, donde el que sabe inglés le enseña inglés a los demás, el español le enseña español a los que no hablan inglés, a los que hablan italiano, hablan francés, y sobre todo la población haitiana ahí también se hacen educadores uno al otro, y es súper interesante. Estos están Y dirigidos pertenecen a Prepara, que tiene estos centros. sí, En y este, déjeme darle otra noticia. Usted sabe que aquí en el Distrito Nacional también funciona un centro de niñas privadas de libertad. Y usted sabe que como yo trabajé cuando estuve en el distrito, me acerqué junto con el equipo de orientación y psicología y con el bibliotecario y nos acercamos a ese centro. Y en ese centro, hasta hace un tiempecito, con el COVID un poco se cortó, pero había una dinámica que ahí se hacían hasta los concursos de lectura. Y ya la niña que tenía más de un año y que los psicólogos y orientadores decían que podían ir a la escuela, entonces las escuelas del sector le abrieron su puerta. Algunos nocturnos, uno de prepara, y también algunos profesores de manera voluntaria y algunas personas, sobre todo en el tema de lectura, cálculo matemático y manualidades, la escuela laboral tenían un día que iban a ese centro para darle educación laboral a esas niñas, a esas jóvenes que estaban privadas de libertad porque es verdad, cometieron un delito. Pero ¿para qué son estos centros? Para reeducar, para volver, porque usted sabe cuánto cuesta. Yo digo que el peor de los problemas, además de las enfermedades que le ocurre a una familia, es tener una persona privada de libertad, porque es otra familia que usted tiene que mantener, porque por lo que sea, ninguna madre, ningún padre, y sobre todo las abuelas, no lo dejan solo. Hacen una inversión de tiempo y buscan el dinero donde sea para que esa persona por lo menos reciba esa necesidad de básica. Pero qué bueno, don Julio, que también, porque eso nos dice que hay una sociedad que va a cambiar, porque ese que está ahí, que va a la escuela, y esa mujer y ese hombre que están privados de libertad, son padres de familia. Imagínense cuando tengan su libertad, si ya tienen, yo no sé si, yo creo que Infoté, no sé si tiene programa también, que salgan de ahí con un oficio, y entonces de ahí ya no tienen que delinquir o ya no tienen que volver a caer. Debería Infoté también integrarse para Voy a aquellos investigar, pero debe ser que usted debe que tener están algo. alfabetizados o hayan aprobado la primaria, entonces darle continuidad, porque, ¿verdad? Porque cuando ya son muy adultos no van a seguir la escuela, pero sí pueden hacerse de un oficio a través de Infoté y así Claro, lo insertan a la sociedad, porque si vuelven a la sociedad y no saben nada, ellos dicen de algo hay que vivir, y como de claro. algo hay que vivir, si Sí, le dan porque es que es fácil decirlo, pero cuando usted tiene una familia, ahora mismo que bueno, a partir de esta semana se va a comenzar a distribuir el ropero escolar, a distribuir los uniformes. Esperamos que así sea, porque pero ¿por qué a partir de esta semana? Y no hay cosa, eso no debe de distribuirse antes de iniciar el año escolar para que ellos vayan con su uniforme, porque don es que son Julio, de las cosas de usted lo dice educación bonito, que yo no entiendo. es lo que debe ser y lo que ocurre. Es planificación. Entonces, nos sobran recursos, sobran. Fíjese la planificación. ¿Por qué ayer en esa escuela, Ida Cartagena y otras escuelas, no tuvieron el desayuno? No, Porque la si le Ida avisaron Cartagena el fue de las que sábado, mejor le fue, maestra. Esa recibió casi todo. Lo único que no recibió fue el sólido.
Pero Sí, el recibió todo. sólido. Hay otras que no recibieron nada. Exacto. Entonces, ¿cuál ha sido? Si a ese suplidor fue el sábado, el domingo, él no sabía que tenía que invertir, no son 2 pesos, además hay que prepararlo, hay que llamar Claro. al personal, es una logística. Entonces, si no lo sabe, o no le aseguraron que él iba a hacer, porque Pero usted si sabe usted que tiene 1000 raciones, solamente usted tiene que comprar 2 sacos de arroz para cocinarlo ese día, porque es una cuarta que de arroz que le da, es una sí, cuarta que le da, y un saco tiene 125 libras. Tú tienes que comprar 2 sacos de arroz de 125 libras para cocinarlo ese día. Tiene que ser que hay que estar preparado para eso, tener todo listo, el personal, claro. todos los Eso, ingredientes, todo ready, porque la comida, ¿a qué hora hay que comenzar a cocinar esa comida para que esté a tiempo en el centro? Porque no son 2 libras de don Julio, arroz. desde el día anterior se comienza a mojar las habichuelas. Claro. Desde el día anterior se comienza a preparar para usted poder estar a las 7:30 o las 7:45 en la puerta de un centro. Imagínense en los politécnicos que comienzan a las 7:30. Entonces, tiene que ser de planificación. Ojalá que sean inconvenientes del inicio, cosa que también inició después. Bueno, pero ellos tendrán sus razones y su logística. Pero eso comenzó cuando, el año escolar, ¿cuándo comenzó? El año escolar estuvo llamado para comenzar cuando, el 19 de septiembre, para los estudiantes, porque No, para sí. los docentes y los equipos de gestión era para el 1 de septiembre. Don Julio, y Sí, pero hablando para del el tiempo, Ministerio de Educación, un año escolar inicia en sus preparativos y tiene que iniciar 3 o 4 meses antes de, porque tienen que prepararlo. claro, Y si el muchacho tiene que presentarse con su o la primera semana pueden irse un uniforme a la escuela, no pueden no, ir. Entonces, ¿por qué no prepararse para entregar los uniformes antes de que? Porque ya cuando la escuela empieza, por ejemplo, si la escuela dice que empieza el lunes, ya la bueno, escuela don hace Julio, yo estudiantes. no sé si llamo al desorden, pero yo le sugiero a los padres que si todavía en su escuela no le han entregado el uniforme, que está elegida porque no a todas las escuelas le entregan, y está para entregarle, que no hagan una inversión, que lo envíen con Ajá, el no, no uniforme se lo anterior reciben, lo o que le pongan devuelven, algo lo parecido, devuelven. adecuado para ir a la escuela, pero por uniforme ni por zapato, por nada de eso, deje que su niño o su niña no llegue a la escuela. Tiene que Lo, llegar a la escuela, porque ese tiempo, como dijo un ministro, el tiempo es como el sueño, no es el mismo que usted va a tomar ese día. Así que pero no no lo hace. perdamos más tiempo. Imagínense, nosotros estamos hablando nosotros estamos hablando de 200 que día 179 días laborables para los estudiantes. ¿Y por dónde vamos, don Julio, ya? 179 días para los estudiantes y 213 días para los docentes. ¿Y por dónde vamos? ¿Cuántos días? Algunos, sobre todo la zona este, por ejemplo, la zona de Samaná, que por ahí hay escuelas que no tienen todavía cuándo comenzar. En Las Galeras, tengo ahí unas personas conocidas y ahí todavía se está trabajando para poner en condición los centros educativos y poder recibir a los estudiantes. Pero el tiempo ya pasó 5 días, ya pasaron 15 días. Entonces, hay que hacer un plan y a mí me da mucha esperanza por la viceministra pedagógica que tenemos y ese equipo que se tiene ahí, porque se tiene, y de primaria, sobre todo el nivel primario, se tiene que elaborar un plan de recuperación, pero no cuando termine el año escolar. Desde ahora hay que ver qué vamos a hacer con los días que esos niños no recibieron docencia, que no estuvieron en la escuela y lo que faltan, porque hay llamado a paro en algunas regionales, que ya dieron unos días, dieron una tregua, que si no se resuelve, yo veía en San Juan, en la zona de San Juan, hay muchas zonas que están llamando que si no se resuelve En las Guayulí, necesidades que tienen, también en sobre todo en los Guayulí. centros educativos, el tema de que no hay butaca, están llamando a que pueden parar. Tenemos las autoridades, junto con la ADP, junto con la familia, con la MAI, tenemos que trabajar unidos para que no se pierda un día más de clase.
Muy pero bien. sobre todo las autoridades. Este ministro tiene que rápido consensuarse con todo su equipo regional y distrital, si son estos los que siguen sin esto, porque hay que planificar con ellos, don Julio. Lo que menos se le ve al ministro es la rapidez. El maestro, como dice un anuncio donde aparece María Rosa Camilo, dice, lo veo lento. Lo veo lento. Bueno, y como dice esa misma dama, le llegó la tarde, don Julio. Sí, así es. Bueno, yo creo que le está llegando la tarde, pero a pesar de todo, lo que ya tienen la oportunidad de estar en las aulas y los maestros que tienen la oportunidad que hay aspectos muy importantes y muy positivos, don Julio, y es que en la parte pedagógica se ha hecho un trabajo de orientación tanto en todos los niveles, en todos los niveles. El otro día conversaba, intercambiaba con una persona de educación inicial y se están dando todo un proceso de una buena estructura, sobre todo el tema pedagógico, de teoría de aprendizaje, de cómo se aprende, los recursos, las estrategias, que quiero aclarar aquí, que la estrategia de proyecto de centro o de proyecto de aula o trabajo por investigación y por proyecto no quiere decir que sustituye la planificación, no. Son estrategias, hay cientos de estrategias. En una gestión anterior se hizo una resolución donde se validaban todas esas estrategias para trabajar los procesos pedagógicos. Y de hecho hay una capacitación que primero la hicieron y primero la compartieron los técnicos nacionales con los regionales y luego con los técnicos distritales y luego se fueron esa primera quincena de septiembre por todo el país. Yo tuve la oportunidad de preguntar y hacer contacto con algunos equipos de algunas escuelas donde tengo cierta vinculación porque soy exalumna o porque trabajé ahí y porque me duele la educación y porque estoy atenta a eso y porque si puedo aportar a la disposición voy a estar. Y me acerqué y incluso pude verlo también, pude bajar todos esos materiales, las guías, esa guía didáctica, esa secuencia de guías que el martes pasado estuvo aquí la maestra Elvira Blanco, pero también en secundaria, en prepara, en educación de adultos, que hay todo un currículo, que ahí se quedó una gran capacidad instalada en educación de adultos, en prepara, en educación básica de adultos, con esa modalidad flexible. Entonces también podemos decir que en términos pedagógicos, para aquellos que están diciendo que hay que cambiar, don Julio, y la educación privada, fíjese lo interesante que es, y es que la educación privada tiene que asumir la corriente o la teoría pedagógica de la escuela pública. Aquí no hay dos currículos, aquí hay un solo currículo. Ay, no maestro, usted todavía, es que usted está soñando. Aquí hay dos escuelas, que hay una pública y hay una privada. Olvídese de eso. La privada es tan tal que vamos a dejar ese tema para el próximo programa, porque es un tema muy, muy largo y ya el tiempo no ha pasado. Pero recuerde que hasta los libros que utilizan son diferentes. El calendario escolar es diferente. Incluso, y todavía están pidiendo mucho más independencia, que es la propuesta que va a llevar Educa a la modificación de la ley. Pero como es un tema tan complejo, vamos a dejarlo para el próximo programa, porque aquí la educación pública es una y la privada es otra. Olvídese de eso. Usted sabe. Estamos de acuerdo, don Julio, pero ahí es que tienen que ponerse los dos zapatos bien Además, puestos. no es que la privada se ajuste a lo público, es que hay que ajustarse a la que tenga mejor desarrollo y mejor desenvolvimiento. Porque tampoco no podemos jugar a lo menor, No, a la que menos funcione. Tenemos que jugar precisamente es lo a que la que más queremos. funcione. Que ese tiempo de cantidad y de calidad que se Bueno, da en el sector privado pero sea el mismo que se dé en la escuela pública. entonces En eso que tenemos que ir. es la pública que tiene que jugar eso, porque Sí. también hay que ir por lo que en la escuela privada, por sus cuartos, ellos tratan de sacar los mejores resultados, claro, que es por su dinero, buscando que su centro cada día sea mejor para que sea más caro y tener mayor cantidad de estudiantes. Saludos para Mario.